Durante siglos, una fecha ha resonado en campanas y calendarios, 25 de diciembre. Pero la Biblia, silenciosa y precisa a la vez, nunca menciona ese día. Entonces, ¿cuándo nació realmente Jesús? Esta historia no busca destruir la fe, sino profundizarla. No se apoya en tradiciones tardías, sino en pistas bíblicas, en el contexto histórico de Judea bajo Roma, y en los detalles que muchos pasan por alto: turnos sacerdotales, pastores en vela, decretos imperiales y cielos abiertos. Aquí, la teología se convierte en relato, la exégesis en aventura, la escritura en un mapa secreto. Cada página avanzará como un pergamino antiguo, y tú decidirás cuándo pasarla. El silencio del calendario. No hubo trompetas romanas anunciándolo. No hubo registros imperiales celebrándolo. Y, sin embargo, el acontecimiento más importante de la historia ocurrió en una noche concreta, bajo un cielo real, en una fecha que la Biblia dejó oculta a plena vista. Lucas, el historiador meticuloso, abre su evangelio con una precisión que asusta. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:1. No es poesía. Es política. Es historia verificable. El censo obligó a José a viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. María, embarazada, lo acompañó. Nada de establos románticos todavía. Solo polvo, cansancio y un imperio que no sabía que estaba cumpliendo una profecía escrita siglos antes, Miqueas 5:2. Lucas añade un detalle que muchos leen sin detenerse. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Pastores al aire libre. De noche. Cuidando rebaños. Eso no ocurría en pleno invierno. En Judea, entre diciembre y febrero, las lluvias y el frío obligaban a guardar los rebaños bajo resguardo. La propia Misna, tradición judía temprana, confirma que los pastores no pasaban la noche en campo abierto durante el invierno. La Biblia no da una fecha, pero descarta una estación. Y entonces, como una bisagra en el tiempo, aparece otro dato aparentemente desconectado, uno que no tiene que ver con Belén, sino con Jerusalén, el templo, y un sacerdote llamado Zacarías. La clave del cielo estaba a punto de revelarse. El turno que encendió el reloj de Dios. Mientras Belén espera sin saberlo, Jerusalén respira incienso. Antes del nacimiento de Jesús, antes incluso del embarazo de María, la historia comienza en el templo, con un sacerdote anciano y una oración que parecía olvidada. Lucas vuelve a mostrarse implacable con los detalles. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Lucas 1:5. No es un nombre al azar. No es un turno cualquiera. El turno de Abías está registrado siglos antes, en una Crónicas 24, donde el rey David establece 24 turnos sacerdotales para servir en el templo. Cada turno ministraba una semana, 2 veces al año. Abías ocupaba el 8º turno. Si contamos desde el inicio del año religioso judío, mes de Nisán, marzo, abril, el turno de Abías cae aproximadamente a finales de mayo o principios de junio. Y Lucas añade: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su turno, se le apareció un ángel del Señor. Lucas 1:8-11. Ahí, frente al altar del incienso, el tiempo se rompe. Gabriel anuncia lo imposible: Elizabeth, estéril y anciana, concebirá un hijo, Juan, quien preparará el camino del Mesías. La escritura vuelve a ser precisa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Lucas 1:24. No meses después. No años después. Después de aquellos días.
Si Elizabeth concibió alrededor de junio, el reloj divino ya estaba en marcha. Y entonces Lucas hace algo magistral. No cambia de escena. No pasa siglos. Solo deja pasar 6 meses. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Lucas 1, 26-27. 6 meses después de la concepción de Juan, María escucha el saludo que partiría la historia en 2. Si Juan fue concebido en junio, si Jesús fue concebido 6 meses después, entonces la sombra del Altísimo cubrió a María en diciembre. Y un embarazo normal no dura eternamente. Dura 9 meses. El calendario comienza a revelarse. Pero aún falta una prueba más. Una que une el vientre, el campo y el cielo estrellado. 9 meses después, bajo un cielo abierto. Si la concepción de Jesús ocurrió en diciembre, entonces el nacimiento no apunta al invierno. Apunta a septiembre. 9 meses después del anuncio del ángel. 9 meses después de que la historia tomara carne. Y de pronto, todo encaja. Lucas vuelve a hablarnos de los pastores. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. En septiembre, los campos de Judea siguen abiertos. Los rebaños aún pastan al aire libre. Las noches son frescas, no heladas. La escena es históricamente posible. Bíblicamente coherente. Pero hay más. Septiembre no es un mes cualquiera en el calendario judío. Es el mes de Tisri. El mes de las grandes fiestas. Primero, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, anuncio, alarma, proclamación. Luego, Yom Kippur, expiación. Y finalmente, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y Juan escribe siglos después. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra griega usada allí es estsel. Significa literalmente, tabernaculizó. No solo vivió. No solo nació. Puso su tienda entre los hombres. ¿Coincidencia o diseño? Mientras Jerusalén se llenaba de tiendas por Sukkot, recordando que Dios había habitado con Israel en el desierto. Dios mismo habitaba en carne entre ellos. Belén no estaba celebrando una fiesta. No había luces. No había himnos. Pero el cielo sí lo estaba. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Lucas 2:13. No celebraban una fecha simbólica. Celebraban un momento real. Sin embargo, todavía queda una pregunta. Si Jesús nació en septiembre, ¿por qué el mundo lo recuerda en diciembre? La respuesta no está en Belén. Está en Roma. Cuando Roma cambió el cielo. La respuesta no nació en un pesebre. Nació en un imperio. Durante los primeros siglos, los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Para ellos, el centro de la fe era la cruz y la resurrección. No había villancicos. No había fechas fijas. Solo memoria viva y persecución. Pero Roma sí celebraba nacimientos. Especialmente uno. Cada 25 de diciembre, el imperio festejaba el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, una fiesta dedicada al dios solar, vinculada al solsticio de invierno. Luz que vence a la oscuridad. Un sol que renace. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a institucionalizarse, surgió una estrategia peligrosa y efectiva: absorber fechas paganas y resignificarlas. No fue Belén quien movió el calendario. Fue Roma. Siglos después del nacimiento real de Jesús, el 25 de diciembre fue adoptado como fecha oficial de su nacimiento. No porque la Biblia lo dijera, sino porque era conveniente.
La ironía es profunda. Mientras el mundo celebraba al sol creado, el verdadero creador del sol había nacido meses antes, bajo un cielo sin altares paganos, anunciado solo a pastores y ángeles. Y aún así, la escritura nunca fue corregida. Nunca se ajustó. Nunca se adaptó. Lucas siguió diciendo lo mismo. Juan siguió usando la palabra tabernaculizó. Las pistas permanecieron intactas. La Biblia no perdió la verdad. El mundo simplemente dejó de buscarla. Pero aún queda una última página. Una que no trata de fechas. El día que Dios eligió. La Biblia nunca ordenó recordar una fecha exacta. Nunca estableció aniversarios obligatorios. Nunca pidió que el nacimiento del Mesías se convirtiera en ritual. Pidió algo mucho más profundo, que el ser humano aprendiera a leer los tiempos de Dios. Cuando las piezas se colocan con paciencia, Zacarías en el templo, el turno de Abías registrado siglos antes, la concepción de Juan, los 6 meses hasta María, los 9 meses hasta Belén, los pastores velando bajo el cielo abierto y el eco de las fiestas de Tisri, el resultado no es una tradición. Es una revelación silenciosa. Jesús no nació en una fecha escogida por conveniencia política. Nació en un momento cargado de significado bíblico. Mientras Israel recordaba que había vivido en tiendas en el desierto, Dios mismo levantó su tienda entre los hombres. No en el centro del poder. No en el corazón del imperio. Sino en la periferia. En lo pequeño. En lo que nadie estaba mirando. Ese es el patrón de Dios. Cuando Roma celebraba al sol que vuelve a alargarse tras la noche más larga, el verdadero autor de la luz ya había entrado en la historia, no con fuego ni con ejércitos, sino con un llanto humano. La escritura no necesitó corregirse. Nunca fue ajustada para encajar con el calendario del mundo. Simplemente esperó. Esperó a que alguien uniera los detalles. Esperó a que alguien leyera sin prisa. Esperó a que alguien entendiera que la verdad bíblica no grita, susurra. Por eso el ángel no dijo una fecha. Dijo una realidad. Hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Hoy. No un día del calendario, sino un punto de quiebre en la historia. Porque desde ese momento, el tiempo ya no avanzaba igual. El pasado esperaba. El futuro se inclinaba. Y el cielo observaba cómo Dios aceptaba los límites de la carne. Entender cuándo nació Jesús no es un ejercicio de curiosidad. Es un acto de reverencia. No cambia la fe. La profundiza. No derriba la adoración. La purifica. Porque al final, el nacimiento de Jesús no pertenece a una fecha heredada, ni a una costumbre repetida, ni a un imperio que quiso apropiarse del relato. Pertenece a la historia real. A una noche posible. A un cielo abierto. A pastores anónimos. Y a un Dios que entró en el tiempo sin pedir permiso, sabiendo que siglos después aún habría quienes buscarían su huella entre las líneas del texto. Y quizá esa sea la revelación final. No importa cuando el mundo decidió celebrarlo. Importa que Dios decidió venir.